Muy buenos días, hermanitos míos. Nos cuentan los evangelios que los días siguientes a la resurrección del Señor, Él se apareció en varias oportunidades. Primero a sus discípulos, pero también a muchos más testigos. ¿Lo sabían? Por ejemplo, escribe San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 6, que después de mostrarse resucitado a los suyos, se aparece luego a más de 500 hermanos a la vez. Estas revelaciones del Señor resucitado suceden durante 40 días. Y no es un hecho aislado que esto pase, sino que fue necesario para la fe de la Iglesia y también como testimonio para el mundo, que hubiesen testigos reales de la resurrección que avalaran la palabra de los apóstoles, porque con este hecho se completa el evangelio que ellos fueron enviados a anunciar, con la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Esto es base fundamental de nuestra doctrina, porque si Cristo no resucitó, nuestra predicación queda vacía, y queda vacía también nuestra fe, como escribe San Pablo en este mismo capítulo 15, versículo 14. Jesús no se deja ver como se deja ver un escapista victorioso después de zafar de las cadenas de la muerte, sino que Cristo se revela resucitado para validar el anuncio del Evangelio. Un evangelio que vence totalmente al mayor de los males que el hombre enfrenta en este mundo, la muerte. Acuérdense que cuando sucede la resurrección, los guardias quedaron pasmados ante la visión del ángel que viene a mover la piedra del sepulcro, y que estos asustados llevaron la noticia a los maestros de la ley. Allí ellos resuelven hacer correr la noticia falsa de que los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús mientras ellos dormían. Esto está escrito en San Mateo, capítulo 28, versículo 13. Este tiempo de 40 días post-Pascua es un tiempo en donde se ve el movimiento de Jesús después de su resurrección y antes de la institucionalización de las iglesias. El Señor sopla sobre ellos y comienza a desarrollarse la tarea del Espíritu Santo mediante un poderoso movimiento misionero. Y observen esto, hermanitos. La estructura básica de este mover del Espíritu Santo son las pequeñas comunidades domésticas. La encomienda del Señor es llegar hasta los confines de la tierra, pero todo inicia en los hogares, en las casas de los creyentes. Primero es el soplo del Espíritu y la misión que éste inicia en la pequeña comunidad. Pero echemos un vistazo al libro de los Hechos de los Apóstoles, libro escrito por el evangelista Lucas, quien fuera compañero de viaje de San Pablo. Este libro es considerado como una continuación de su evangelio y es también llamado por muchos como el Evangelio del Espíritu Santo, porque claramente vemos el accionar del Espíritu en el comienzo de la misión evangelizadora en las primeras comunidades. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo el brote del Evangelio cala profundo en los apóstoles, como una semilla que cae en un surco, y desde allí empieza a manifestarse. Primero en el entorno mismo en donde ellos viven y se mueven, es decir, en el hogar. La primera iglesia, aún no oficialmente instituida, sucede en las casas de los creyentes, los cuales se reunían para compartir la fracción del pan, las oraciones, y también para organizarse para la misión. Fíjense que Hechos capítulo 1, del 12 al 14, nos habla de la primera comunidad que se encuentra en el aposento alto de una casa, y es allí donde se vive el Pentecostés que se cuenta en el capítulo 2. Y del versículo 42 al 47 del capítulo 2 se nos narra que todos ellos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se habían de salvar.
Es también en una casa en donde resisten unidos en oración por las primeras persecuciones. El capítulo 4 dice que cuando Pedro y Juan son liberados, luego de haber sido azotados por haber curado a un tullido, fueron a la casa en donde estaba reunida la pequeña iglesia, y allí todos oraron al Señor por aquellas circunstancias, y tembló el lugar en donde ellos estaban, y fueron llenos del Espíritu Santo. Consecuencia de esto, anunciaban el Evangelio con gran valentía. Es también en las casas donde se organiza el primer diaconado, cuando se proponen elegir a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para ayudar en las tareas de las que los apóstoles no podían hacerse cargo. Entre ellos estaba el mártir Esteban. Es por eso por lo que Saulo, el perseguidor, ya nos cuenta el capítulo 8, hacía estragos en la iglesia. Entraba por las casas, se llevaba por la fuerza a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Recuerden también que la primera comunidad gentil nace en la casa de un hombre llamado Cornelio, en donde se presenta el apóstol Pedro, predica y ora, y cae el Espíritu Santo. Esto está en el capítulo 10 de Hechos. Y ya en el capítulo 12, versículos del 12 al 17, dice que había en casa de María, madre de Juan, por sobrenombre Marcos, una comunidad orante, la cual recibe a Pedro luego de ser liberado milagrosamente de la cárcel. Este es un testimonio maravilloso. Y todo el trabajo de San Pablo apóstol que cuenta este libro se fundamenta en pequeñas comunidades fundadas en las casas, en Filipo, en Tesalónica y en Corinto. Un hecho maravilloso que nos cuenta el versículo 7 en adelante del capítulo 20, dice que San Pablo predicaba en una casa y se hizo tarde hasta altas horas de la noche, y era tanta la atención de esta gente a la palabra que un joven llamado Eutico, que estaba apoyado en el borde de una ventana, vencido por el cansancio, cayó desde una altura de 3 pisos. Cuando bajaron los hombres y lo levantaron del suelo, el joven estaba muerto, hecho cadáver, dice el texto. Pero Pablo, poniéndose sobre él, lo toma de sus brazos y lo levanta vivo. Y en Cesarea, en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 diáconos, había 4 hijas suyas que profetizaban. Y entre otros testimonios más, el libro de los Hechos termina de esta manera, en el capítulo 28, versículos 30 y 31. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que había alquilado y recibía a todos los que acudían a él. Predicaba el reino de Dios y enseñaba lo referente al Señor Jesucristo con toda valentía, sin estorbo alguno. Y así termina este libro hermoso de los Hechos de los Apóstoles, con una iglesia misionera, combativa y resistente en oración y unión plena. Una iglesia que nació en los hogares. Verás, hermanito mío, qué importante es vivir la fe en nuestras casas, porque ahí es donde empieza todo, aunque también es el lugar más difícil, ¿no? Que el Señor tenga un lugar en nuestro hogar es fundamental para una nueva revolución. Ya sabemos que hay gente que tiene el corazón más duro que una piedra, pero no hay que desanimarse, hermanitos, no hay que desanimarse. Hemos visto que la oración puede quebrar los cerrojos de las cárceles, correr las piedras de las tumbas, recomponer lo enfermo a sano y salvar, por supuesto, hasta el más perdido. Si no, vean a Saulo, perseguidor de la iglesia. Convertido a Pablo, es ahora uno de los más grandes apóstoles de nuestra fe cristiana. ¿Cuánto más puede hacer el Señor con nosotros en estos tiempos difíciles? Que tengas un gran día, hermanito.